Bueno, vamos tomando asiento para dar comienzo con el bloque de la tarde. Nos espera uno de los momentos más destacados del programa. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a grandes speakers. Vamos a seguir dándoles voces a los distintos actores del ecosistema. Y vamos a terminar la tarde a pura startup, con un startup pitch. Así que prepárense que tendremos un gran bloque. Para dar comienzo ya a esta actividad de la tarde, voy a invitar a Juli Bearsi para que vaya a presentar a nuestro próximo speaker. Bueno, gracias, Fede. Bueno, buenas tardes. A ver si van entrando todos, que este bloque me parece que va a ser imperdible también. Bueno, como decía Fede recién, tengo el lujo de presentar y vamos a tener el placer de escuchar a Alejandro Elstein. Ale es alguien que no solo conoce el campo desde la gestión empresarial, sino también desde la misma raíz del suelo argentino. Ale es ingeniero agrónomo egresado de la UBA, tiene un máster también en alta dirección de la Universidad de Harvard, pero más allá de los títulos, es alguien que viene pensando, trabajando y transformando el sector, el agro argentino, desde hace muchísimos años. Es CEO de Cresud, una de las compañías agropecuarias más relevantes de la región, y también tiene un rol clave en empresas como Brasil Agro e IRSA. Pero lo interesante es que combina la mirada de largo plazo de esas compañías con una visión muy clara sobre el valor de innovar, adaptarse y vincularse con el ecosistema de innovación y de startups de la región. Así que gracias, Ale, si estás por acá, te invito a pasar. Y gracias por sumar tu mirada. Vamos a tener el placer de escucharte en una presentación solo primero. Gracias por sumar tu mirada acá en este espacio donde la tradición y la innovación en el agro se encuentran. Así que te doy el micrófono, el escenario es tuyo y después vuelvo, así charlamos y profundizamos sobre algunos aspectos. ¿Te parece? Perfecto, bueno, muchas gracias. El puntero y para pasarlas. Muy bien. No veo. ¿Marca el puntero o no? ¿Acá? Ah, apuntar acá. Pues que ahí apunto y se va a ver. Bueno, voy a tratar de apuntar un poco para que vean. Bueno, qué desafío después de comer. Sé que no es el mejor momento, pero voy a tratar de. Hola, ¿cómo estás? Voy a contar un poco de historias relacionadas al agro y tengo la oportunidad, hace mucho soy CEO, más de 30 años, de una empresa pública, así que tengo algunos quarter results a contar y explicar qué hacemos y qué no hacemos, y me tocó desde muchas partes, ¿no? Y Cresud inicialmente era solo agropecuaria, pero después fue también urbana, hoy Cresud también es dueña de IRSA, así que es un conglomerado de historias que me tocó ver, pero hoy voy a focalizarme especialmente en el agro y lo que veo que está pasando y lo que la Argentina le está llegando. Nosotros compramos en el año 94, a ver si acá o acá, bueno, no veo que pueda marcar, pero no importa, ¿no? Sí, pero no marca, ¿no? A ver. Pero no marca, ¿no? Pero estoy apretando. Bueno, voy a intentar mostrar, pero no sé si podré. Y no pasa tampoco. ¿A dónde apunto? Bueno, no voy a poder mostrar, pero no importa. Voy igual. Es una vieja compañía, 1936. Pero nosotros en el año 94, cuando el fundador de esta historia, que arma una empresa pública en el año 1960, la cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. O sea que era una recontra primera empresa pública cotizando en Argentina y en el mundo, diría, dedicada al negocio agropecuario. Nosotros en el 94 tuvimos la oportunidad de comprarlo y cuando fallece el fundador, y a partir de ahí una empresa de 20.000 hectáreas evoluciona fuertemente en el mercado de capitales, porque hasta ahí casi no tenía float, un controlante, y así era una historia chica, 20.000 hectáreas totales en Argentina. Y a partir de ahí
fuimos a cotizar a Nasdaq y fuimos la primera cotizando en Nasdaq desde la Argentina. Después se empezaron a armar historias agropecuarias durante todo este tiempo, llegando hasta hoy, habiendo expandido por toda la región. Entonces empieza una historia muy antigua de puramente Argentina. Pero en el año 99, y sé que es un tema importante hoy acá en esta reunión, ¿por qué nos lanzamos en FIO? Ahí se lanza FIO, que es hoy una empresa líder, después voy a mostrar un poquito, broker de granos de la Argentina. Nosotros pensamos, no podemos tener una empresa tan relevante del agro y no tener una pata de servicios. Y ahí es donde empezamos a tener algo, compramos la mayoría de una empresa que era una historia, un papel, como la mayoría de los que están Actex naciendo ahora. Después, en el tiempo, nos expandimos a Brasil. En el año 2006, 2008, 2009, salimos al resto de Latinoamérica. Y ahí salimos porque veíamos que la Argentina no estaba valorando mucho al agro, pero el mundo necesitaba comida. Y era una paradoja. No te valoraban como industria acá, pero afuera sí, y había una oportunidad de tierras muy baratas, y lo que habíamos aprendido en Argentina lo podíamos replicar, y nos fuimos al resto de la región. Y ahí hicimos la expansión internacional, y por eso pegamos ese salto de 20.000 hectáreas, y llegamos a las casi 900.000, que es la curva, hectáreas totales, que es la que tiene hoy Cresud en todo su portafolio. En el camino creamos Agrofy, porque FIO inicialmente pretendía ser un marketplace, pero no lo logra al principio, no había conectividad suficiente, y en el año 2015 nace otra historia más de otra historia de Actec nuestro, en el cual en FIO tenemos el 51%, en Agrofy el 17%, esta vez con la conectividad ya en la Argentina, tratar de tener un marketplace del agro. Y bueno, después mucho mercado de capitales, si lo llegan a ver en Brasil, en el nuevo mercado, en Argentina, en Nasdaq, en New York Stock Exchange con Brasil Agro, toda nuestra historia con mercado de capitales. Y voy a contar cuál fue la estrategia. En el agro, y acá debe haber varios productores, es difícil ganar plata de largo plazo. Y nosotros que veníamos de la Argentina, cotizando en el mercado de capitales, pensábamos, ¿qué cosa podemos hacer para superar el costo de capital? Y el costo de capital de mi historia siempre fue mayor al 10%. La Argentina no tiene un costo menor al 10% de largo plazo. Entonces había que armar negocios y el agro puro, el agro tradicional, el de tener tu campo, sembrar y cosechar, y bueno, deben saber que es un negocio del 2, 3, 4, nadie gana el 5 o el 10% produciendo solamente. Y ahí es donde Cresud empieza a comprar y vender, y entendemos que el real estate era una clave importante para el negocio agropecuario. Y comprábamos cuando nadie compraba y vendíamos cuando todo el mundo quería tener. Comprábamos en grandes piezas y vendíamos en pequeñas fracciones y financiábamos en el tiempo. También empezamos con la parte operativa, porque no había algún gran operador que nos tomara nuestros campos. Y empezamos a crecer en la operación. Inicialmente creo que no teníamos ni 5.000 hectáreas agrícolas. Y ahora van a ver las hectáreas que tenemos en la región. En el medio está la historia de FIO. Y decíamos, hagamos también un negocio de servicios. No nos quedemos con el de tantos activos. El negocio agrícola tradicional requiere de mucho capital, especialmente de tierra y de cultivos y de maquinarias. Y encontramos otro vehículo que era dar servicios a los productores aprovechando la escala de Cresud. Y ahí nace FIO. Trayectoria, entonces, de mercado de capitales. Siempre nos potenciamos en equity o en deuda en el mercado de capitales, que creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo se llega al mercado de capitales? Al final, me quedo con vos, Julián, en ese tema. Hoy manejamos 870.000 hectáreas, 27 campos propios, alquilamos mucho, tenemos un casi 50-50 entre lo propio y lo alquilado, tenemos 82.000 cabezas de ganado, la ganadería también es importante para nosotros. Y la mitad de nuestra tierra es reserva, no puesta en producción, reserva de bosques naturales. Voy rápido. Y cuando contaba la historia, en esto que superar el costo del capital, que todo el mundo está viendo cómo pasa el break-even inicialmente y después cómo genera un negocio atractivo para sus inversores, al inicio nuestro gran negocio fue el real estate. Y en el real estate teníamos la gran mayoría en el pasado, era desarrollar tierras, optimizábamos el portafolio, lo rotábamos. La parte productiva era difícil. La verdad que la parte era muy chica, era una pequeña ganadería, una pequeña agricultura, solo en Argentina. Y empezamos a expandirnos y hoy en el presente ven que está más balanceado el real estate, la producción y los servicios en generación de EBITDA. Acá lo medimos especialmente en forma de EBITDA y con activos muy distintos, ¿no? Porque la verdad que los activos de real estate son todos los campos y todas las haciendas. En producción están las haciendas, los alquileres, todo el working capital. Y en servicios es otro mundo. Es conocimiento, es ayudar al resto de los productores, ya no a Cresud, pero también a Cresud, porque FIO es nuestro consultor también, y no tenemos un team grande comercial, de la mano de una empresa que nos asesora a mejorar nuestra venta y nuestra compra de insumos.
Y para el futuro, cuando pensamos a dónde va el agro, pensamos que el real estate va a seguir perdiendo trascendencia. Está más difícil la compra y la venta en los contextos actuales. En general la tierra está más cara, es demasiado capital. Yo creo que vamos a seguir expandiéndonos en la parte productiva y la parte de servicios en el resto de Latinoamérica. Evolución rápida de cultivos. En el año 94 comprobamos, y eran realmente, en el primer año era menos que 16.000 hectáreas, y ahora estamos en 303.000 hectáreas. Sembradas, mayoría de cultivos anuales, salvo la caña de azúcar, que es un cultivo de 5 o 6 años, el resto son todos cultivos anuales, tenemos más o menos 25 o 27.000 hectáreas de caña, y el resto son todos soja,